Estimados aprendices de la tecnología análisis y desarrollo de software de la ficha 2455283, reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. ¿Me confirman si ya están mirando la diapositiva en sus computadores? Bueno, para esta noche vamos a socializar dos evidencias. La primera es desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado, y la segunda es el taller arquitectura de software. La primera, estamos dentro de la guía de aprendizaje número 4, la competencia 22051095, actividad de aprendizaje 2, evidencia 5, desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. Y la segunda evidencia, no es 5, si es evidencia 6, es taller arquitectura de software. Estamos saludando a los compañeros, tanto presentes como los que miran la grabación. Hemos organizado esta agenda con la bienvenida, la socialización. Vamos a revisar la documentación que nos presenta la formación y resolver algunas inquietudes y algunas conclusiones al respecto sobre estas dos evidencias. Esta evidencia está asociada dentro de la competencia 22051095, diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. La actividad de aprendizaje 2, elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Tenemos allí la actividad, el resultado de aprendizaje es el 22051095-01, elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. Tenemos las dos evidencias, están configuradas para ser enviadas o subirlas su desarrollo a la plataforma de esa formación desde el 29 de agosto del 2022 al 11 de septiembre del 2022. Tenemos entonces hasta el día 11, de acuerdo a la programación del cronograma, ¿no? El cronograma para esta formación. Tanto la evidencia 5 como la evidencia 6, el material de formación entonces para trabajar es el diseño de patrones. Hablando de la primera evidencia, consiste en desarrollar entonces la arquitectura de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. Desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón diseñado. Entonces nos pide que como definición, la arquitectura de software es el conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente. Ya se vuelve un tanto técnico porque como está concebido, entonces ya nos estamos enfatizando ya en la relación que existe entre la arquitectura, el diseño con el patrón de programación o el programa que se seleccione. La descripción de esta actividad, entonces que una vez leamos o nos apropiemos de la documentación que nos presenta esta formación, entonces hay que desarrollar la arquitectura de software teniendo en cuenta los siguientes criterios: incorporar patrones de diseño propendiendo en mejores prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. Elaborar la vista de componentes para visualizar el software en fases avanzadas del ciclo de vida. Elaborar la vista de despliegue del software para determinar condiciones de la implantación de la solución informática. Hay que elegir herramientas necesarias para optimizar los procesos. Entonces en esto consiste esta evidencia, ¿no? Plasmar los patrones de diseño, pretendiendo mejorar las prácticas, sobre todo aplicado al proyecto de formación que vienen trabajando, ¿no? Entonces lo aplicamos, cogemos el patrón de diseño que debemos entregar, entonces la arquitectura de software, la extensión libre, formato PDF, y ya el lugar el espacio para subirlo, pues ya lo conocen, ahora lo miramos más adelante. ¿Qué se tiene en cuenta para verificar la correcta
elaboración de esta evidencia. Entonces se mira si se incorpora los patrones de diseño que se miran en esta documentación. La vista de componentes para visualizar el software y la vista de despliegue. Entonces esas dos partes las tenemos presente. Y los indicadores para ver si está cumpliendo. Entonces si desarrolló la arquitectura de software, se incorporó patrones de diseño propendiendo en mejores prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. Eso valdría el 20%, la arquitectura como tal el 50%. Si elaboró la vista de componentes para visualizar el software en fases avanzadas del ciclo de vida. Elaboró la vista de despliegue del software para determinar condiciones de la implantación de la solución informática con un 15%. Esto en cuanto a la primera evidencia. La segunda evidencia es un taller sobre arquitectura de software. Pues nos piden elaborar un taller sobre arquitectura de software teniendo en cuenta unas preguntas, ¿no? Entre ellas dice que deben definir qué entiende por arquitectura de software, cuál es su función, cómo se elabora la arquitectura de software, cómo lograr una buena arquitectura, cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software. Sobre los lineamientos para la entrega, ¿no? Entonces el taller de arquitectura de software se deben incluir las normas básicas de presentación de un documento escrito, tal como se lo ha venido haciendo, la extensión libre, formato PDF y por el espacio en el cual estamos subiendo. En cuanto a el instrumento de evaluación, pues son prácticamente los mismos, pero en la lista de verificación sí miramos que sí elaboró el taller teniendo en cuenta las preguntas orientadores de la guía. Eso vale el 60% si están con las preguntas resueltas. Se da respuesta clara a los cuestionamientos propuestos para el taller, 30%, y si presentó el trabajo con las normas básicas de presentación de un documento escrito, el 10%. Bueno, vamos a mirar rápidamente lo que tiene que ver con la terminología sobre lo que son los diseños de patrones de software. Entonces en cuanto al diseño del patrones de software, vamos a hablar de que es un estudio de este componente, o sea, el estudio de este componente es la capacidad de conceptualizar, interpretar y aplicar los diseños de patrones de software, ¿no? Esto nos va a permitir afianzar lo referente a los patrones comportamentales, creacionales, estructurales. Estos son los patrones de diseño en los cuales se va a trabajar, o sea, son tres, ¿no? Los comportamentales, los creacionales, estructurales, y en la parte de las vistas, entonces hablaremos de las vistas estáticas, diagramas de despliegue y de componentes. Vamos a mirar rápidamente un video sobre estos términos. Diseño de patrones de software. Introducción. Le damos la bienvenida al estudio del componente 18 del programa en análisis y desarrollo de software. Los patrones de diseño surgen como concepto inicialmente en el área de la arquitectura y la ingeniería civil, refiriéndose a casos particulares a los que se enfrentaron en algún momento y de los cuales se documentó una solución particular. Pero posteriormente, este concepto se empezó a asociar al diseño orientado a objetos y en lugar de referirse a la forma de colocar paredes, puertas y ventanas, se hizo referencia a la forma en que se construyen clases, objetos, interfaces y la forma en cómo estos deben interactuar. Los patrones de diseño de software representan un conjunto de formas estandarizadas para resolver un problema particular, los cuales surgen a partir de la experiencia desarrollada en la industria. Un patrón de diseño debe estar estructurado por 4 componentes: nombre, problema o contexto de aplicación, solución propuesta, ventajas y desventajas. En este componente formativo, usted podrá abordar algunos de los patrones de diseño más representativos en la industria del software, los cuales le permitirán implementar a futuro soluciones más robustas acordes con los altos estándares de calidad ampliamente conocidos en la industria, lo que adicionalmente le aportará valor agregado como persona desarrolladora de software en un sector cada vez más competitivo globalmente.
Para favorecer una experiencia satisfactoria durante el recorrido por este componente, le sugerimos seguir estas instrucciones. Explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente. Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora, libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes. Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. Adelante. Bueno, dentro de los diseños de patrones, del diseño de patrones de software, encontramos lo que son los conceptos sobre patrones de diseño. El uso de patrones de diseño en el ámbito de la industria del software implica el conocimiento y la aplicación de una serie de criterios que aportan la calidad al proceso mismo y efectividad del producto logrado. O sea, lo que vamos a mirar aquí entonces con esta tecnología o lo que son los diseños es lograr mantener el software o mantener el diseño y que se pueda trabajar entonces hacia futuro, ¿no? Entonces, a que se pueda mantener. Ese es lo que se trata de hacer entonces con el uso de los patrones de diseño. Vamos a continuar. Bueno, dentro de los conceptos sobre patrones de diseño, entonces representan soluciones concretas. Se va a poder visualizar, se va a poder entender, se va a poder comunicar porque son soluciones concretas que representan de forma genérica y son aplicadas para resolver problemas reales, ¿no? Son especificaciones técnicas basadas en los principios de la programación orientada a objetos y dependiendo del lenguaje de programación la forma de implementarlas puede variar. Depende sí de cada lenguaje porque aumenta o quita elementos que pueden ser partes solamente de la tecnología de lo que es la programación orientada a objetos. Hacen una distinción, entonces lo hace cada lenguaje. Pero en sí, pues son especificaciones, como dice, hay técnicas basadas en los principios básicos de lo que se miró en la programación orientada a objetos. Son frecuentemente utilizados, ya que se construyen a partir de la experiencia acumulada en la industria del desarrollo del software. Favorecen la implementación de las características de la programación orientada a objetos como la encapsulación, las jerarquías y el polimorfismo. Entonces, en esta parte, con estos patrones, se sigue trabajando o se salvaguarda o se hace alusión a estos términos o a estas componentes que hay que utilizarlos porque son parte de la programación orientada a objetos. No necesariamente el uso de un patrón implica el uso de palabras claves reservadas o de librerías especializadas. Lo importante es que tenemos nuestro plano, tenemos nuestra estructura y eso es lo que nos facilita. Los patrones generalmente hacen referencia al uso de interfaces, clases y objetos. Entonces, muy, muy importante esta parte, que los patrones generalmente hacen referencia al uso de interfaces, clases y objetos. Entonces, ahí en la parte inferior les he dicho que los patrones de diseño de software suelen clasificarse en 3 grandes grupos según su finalidad. Entonces hablamos de patrones comportamentales, patrones creacionales y patrones estructurales. Entonces esos son los que vamos a mirar rápidamente en este momento. Entonces en el caso de los patrones comportamentales, los patrones comportamentales, entonces este patrón de diseño se centran en definir la manera en que los objetos interactúan entre ellos por medio de mensajes. Son de 3 tipos, ¿no? Entonces se permiten encapsular un conjunto de algoritmos de manera que puedan ser seleccionados dinámicamente para su ejecución de acuerdo con las acciones del cliente. Este patrón es una de las formas en las que se ve reflejados fácilmente
Un patrón que es una forma de las que se ven fácilmente las características de la programación orientada a objeto, particularmente en lo referente al encapsulamiento y el polimorfismo. Entonces esto es lo que podemos mirar. Entonces en este patrón de diseño es útil cuando una misma funcionalidad puede ser prevista usando diferentes mecanismos, algoritmos o estrategias que serán seleccionadas dependiendo de las acciones realizadas por el cliente en el momento que está ejecutando el programa. Por ejemplo, suponga que se quiere implementar una calculadora, la cual provee un conjunto de operaciones, las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Serán usadas por el cliente según su deseo. Cada una de estas operaciones representa una estrategia diferente y será el cliente quien invocará la ejecución de cada una de ellas dependiendo de su deseo por medio de una interfaz. Usando las propiedades de polimorfismo, se transformará para poder responder a cada solicitud. Entonces ahí miramos las diferentes estrategias, estrategia 1, estrategia N, la interfaz también depende de esa interfaz de estrategia y el cliente como tal. Otro patrón o el comando. Entonces los patrones comportamentales, hablamos del comando, permite aislar los objetos que realizan una petición de los objetos concretos encargados de recibir y realizar dicha acción. Esto permite, entre otras cosas, que las peticiones pueden ser enviadas a varios receptores y si se maneja el estado de las solicitudes. Controla acciones de tipo undo y rendo, o sea, hacer y deshacer. Entonces ahí vemos unos elementos como los comando, el elemento comando, que es una clase que sirve de puente entre el cliente y los receptores. El invoker, elemento usado por los clientes y que le solicita al comando llevar a cabo una acción. El cliente invoca la ejecución de las acciones desde el invoker. El icomando, interfaz donde se especifican las operaciones a ejecutar. El receptor, la clase que realiza la acción y ejecutar la operación que necesita ser llevada a cabo. Por ejemplo, ahí tenemos una persona, un cliente, quiere hacer uso del televisor y hace todas las solicitudes de servicios por medio de un control remoto. En este caso, el control remoto viene a ser el invoker. El control remoto se comunica con una interfaz encargada de responder las solicitudes de cada comando que el usuario puede hacer, como por ejemplo, prender televisor, apagar televisor, subir volumen, entre otros órdenes que puede o métodos que implementa entonces este sistema. Cada comando realiza una acción particular sobre el televisor que lo venimos a mirar ahí entonces como un receptor. Otro elemento que es el iterador. Este patrón de diseño está orientado al trabajo con colecciones y facilita el acceso a todos los elementos de la colección sin tener necesidad de conocer su estructura. Entonces, diremos que se reconocen los enumeradores y los iteradores. En este patrón se reconocen entonces los enumeradores y los iteradores, donde los enumeradores se establecen para conocer el siguiente elemento de la estructura y los iteradores corresponden a un mecanismo para recorrer la estructura de acuerdo con su secuencia de inicio a fin. Los métodos más comunes son el método moveNext, que indica si existe o no un próximo elemento por recorrer, el método current, que devuelve el valor actual de la colección según la posición actual en la secuencia método, el reset, que permite iniciar nuevamente la secuencia a su punto de partida, y el iterador, que necesita del enumerador para poder ser el proceso de recorrido. Entonces son comunes en los sistemas actuales, ¿no? Que los lenguajes de programación ya poseen una implementación propia del patrón iterador. Bueno, dentro de los diseños, entonces consiste en distribuir responsabilidad entre los patrones creacionales, ¿no? Consiste en distribuir responsabilidades en un conjunto
de módulos o clases siguiendo los principios definidos en los paradigmas de programación, como por ejemplo la programación orientada a objetos. Entonces es una de esas labores comunes, ¿no? En el proceso de construcción de software. Sin embargo, pues al momento de dar solución a un requerimiento particular se requerirá instanciar objetos de diferentes tipos, los cuales bajo sus responsabilidades implementan algún tipo de lógica en él. Entonces vamos a ir mirando esta parte. Bueno, entonces dentro de los patrones de diseño, como un resumen, miremos que existen 3 tipos: el creacional, el estructural y el comportamiento. Entonces dentro de ellos vamos a mirar entonces otros subpatrones. Entonces ahí está el Abstract Factory, el Will Pattern, el Factory Method, el Prototype, el Singleton. Dentro del estructural estará el Bridge, el Composite, el Decorator, el Facade, el Flyweight, el Proxy, el Adapter. Y dentro del de comportamiento los más conocidos están entre otros el Chain of Responsibility, el Command, el Interpreter, el Iterator, Mediator, Memento, Observer State, el Strange, el Template Met y el Visitor. Entonces, como parte de los patrones de diseño. Rápidamente vamos a hacer un paso por diagrama de clases. Esto ya se ha venido trabajando en esta actividad de aprendizaje. Entonces vamos a definir rápidamente entonces lo que son los diagramas de clase. Los diagramas de clase entonces se utilizan para representar los elementos que componen un sistema de información desde el punto de vista estático. Entonces los elementos, bueno, antes de eso tenemos que para representar una clase con estos elementos se utiliza la caja, que es dividida en 3 zonas. Habíamos visto que se utiliza para ello la división en líneas horizontales. Entonces la parte superior va el nombre de la clase, los atributos, las funciones. Dentro del nombre de la clase, en el caso de la clase sea abstracta, se utilizará un nombre en cursiva. Bueno, ya son notaciones que la hacen ya, la distinguen. La segunda se utiliza para escribir los atributos de la clase, una por línea, utilizando el siguiente formato, el que miramos allí. Y la de las zonas, o sea, donde van las funciones, incluye las funciones que ofrece la clase, de forma parecida a los atributos, y en ese sigue pues los formatos. De la misma manera, con el atributo se suelen simplificar indicando únicamente los nombres de la función y el tipo de vuelta. Entonces ahí miramos en el gráfico el nombre de la clase, el atributo y las funciones. Tanto los atributos como las funciones incluyen al principio de su descripción la visibilidad que tendrá, ¿no? Esta visibilidad se identifica escribiendo un símbolo y podrá ser, por ejemplo, un signo más, que significa que es pública, o sea, representa que se puede acceder al atributo o función desde cualquier lugar de la aplicación. Un signo menos, que representa que es privada, representa que puede acceder al atributo o función únicamente desde la misma clase. Y el ampersand, que es protegida, representa que el atributo o función puede ser accedida únicamente desde la misma clase o desde las clases que heredan de ella, o sea, las clases derivadas, como parte de un ejemplo de clase. Ahí tenemos, podría ser el siguiente, animal. Entonces tenemos los atributos especie, nombre, y unas funciones o métodos como animal, set especie, get especie, set nombre, get nombre. En ese caso, pues es un atributo de función que sea estático, que representa el diagrama subrayando su nombre. Una característica estática se define como aquella que es compartida por cada clase y no instanciada por cada uno de los objetos de clase. Es un concepto pues ya muy común. También se tiene en cuenta las relaciones que habíamos mirado en la anterior evidencia, las diferentes relaciones de asignación, agregación, composición, dependencia, herencia, los tipos de relación, ¿no? que se miran. Entonces también hay la dependencia, la herencia, y entraríamos a la parte de las interfaces. Una interfaz es una entidad que declara una serie de atributos, funciones y obligaciones. Es una especie de contrato donde toda instancia asociada a una interfaz debe implementar los servicios que indica aquella
interfaz. Dado que únicamente son declaradas, no pueden ser instanciadas. Entonces vamos hablando de las interfaces. Bueno, decimos cómo dibujar una clase, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a los ejercicios, entonces los diagramas de clase van de la mano con el diseño orientado a objetos. Por lo tanto, saber lo básico de este tipo de diseño es una parte clave para poder dibujar el diagrama de clases eficaces, ¿no? Este tipo de diagramas son solicitados cuando se está describiendo la vista estática. Entonces, se identifica los nombres de la clase. Lo primero que hay que hacer es identificar los nombres de la clase. El primer paso es identificar los objetos primarios del sistema. Las clases suelen corresponder a sustantivos dentro del dominio del problema. Son sustantivos, ¿no? Ya pueden ser reales, o sea, entidades que existan, o también pueden ser abstractas. Segundo, distingue las relaciones. O sea, el siguiente paso es determinar cómo cada una de esas clases u objetos están relacionados entre sí. Se busca los puntos en común y las abstracciones entre ellos. Esto ayuda a agruparlos al dibujar el diagrama de clase. Y por último, se crea la estructura. Primero se agrega los nombres de clase y hay que vincularlos con los conectores apropiados, prestando pues mucha atención a la cardinalidad de las herencias. Se deja los atributos y funciones para más tarde, una vez que esté la estructura del diagrama resuelta. Entonces, esto hay que tener en cuenta a la hora de ver el diseño de un diagrama de clases. Los diagramas de clase pueden tender a volverse incoherentes, ¿no? A medida que se expanden, o sea, se pueden volver complejos. Entonces hay que ir detallando, ¿no? O organizando, separando para que no se nos vuelva inmanejable. Entonces aquí tenemos un ejemplos de diagramas de clase. Aquí tenemos un diagrama de clases de una clínica veterinaria. Tenemos una clase física, jurídica, una persona con los atributos email, dirección. Ahí no tenemos todavía eventos, pero sí tenemos las clases: animal, histórico, elemento histórico. La cardinalidad, mire que hay de 1 a muchos entre persona, animal, diagnóstico. Hay una factura, elemento de factura, personal, un veterinario, un auxiliar. Entonces, ahí tenemos un primer ejemplo de un diagrama de clases. Aquí tenemos un segundo ejemplo de un diagrama de clases de un zoológico. Arriba tenemos una clase fachada, un gestor de especie, una base de datos, un usuario, gestor de usuario, gestor itinerario guía, gestor itinerario. Entonces ahí hay un segundo ejemplo. Un tercer ejemplo es las clases de una tienda. Entonces tenemos ahí el envío, carrito de compra, la entidad fuerte, el producto, la clase producto, línea de producto, la relación y cliente. Ejemplo de diagrama de clases de una tienda. Aquí tenemos un diagrama de un centro educativo. Creo que no lo alcancen a mirar, vamos a acercar. Entonces aquí tenemos el más cerca el diagrama. Entonces la facultad, el programa, una clase docente, una materia docente, materia, un horario de clase, estudiante, horario estudiante. Por acá tenemos un jefe de departamento, tenemos un administrador, tenemos la carga académica que tiene relación con el programa, materia, el plan de la asignatura, los contenidos de la competencia específica, plan de desarrollo de la asignatura, el detalle del plan de desarrollo de la asignatura, hay una relación, y el detalle de la asistencia, y la asistencia son los elementos que componen entonces este diagrama de clases. Lo estábamos acercando. Entonces esto es un ejemplo de un diagrama de clases. Hablando de las vistas, ¿no? Entonces hablamos de un diagrama de despliegue.
¿Qué nos habla o qué se entiende entonces con un diagrama de despliegue? Un diagrama de despliegue es otro de los diagramas de estructura del conjunto de diagramas UML, ¿no? Es utilizado para representar la distribución física de los componentes del software en los distintos nodos físicos de la red. Ahí miramos los diagramas de componentes o diagrama de paquetes, también conocido, de forma que juntos dan una visión general de cómo estará desplegado el sistema de información. El diagrama de componentes muestra qué componentes existen y cómo se relacionan, mientras que el diagrama de despliegue es utilizado para ver cómo estos componentes lógicos en los distintos nodos físicos. Como las principales características, ¿no? Las principales características son que permiten identificar los nodos en los que se trabaja o utilizar el sistema de información. Entonces hay que identificar los nodos, la arquitectura física de la red y la visión global. Entonces dentro de la notación encontramos que existen los nodos. Los diagramas de componentes utilizan principalmente dos tipos de estos elementos, que son los nodos y las conexiones. En cuanto a los nodos se definen como elementos utilizados para representar un elemento físico que interactúe de alguna manera con el sistema o bien forma parte del mismo. Se representan utilizando un cubo tridimensional tal como se muestra allí, ¿no? El nodo. La notación de uno. Algunos ejemplos de los nodos pueden ser los siguientes, ¿no? El servidor web, el servidor DNS, el servidor de aplicaciones, el PC de usuario, base de datos, son algunos ejemplos de nodos. Los nodos también pueden ser representados utilizando iconos ya personalizados, ¿no? Esos serían en cuanto a la estructura de los nodos. También se pueden asociar los nodos, ¿no? Un nodo a su vez puede tener nodos incluidos dentro de su interior, dando a conocer que son sistemas separados incluidos dentro de un mismo nodo físico. De esta forma se compondrían los nodos compuestos. Ahí tenemos un ejemplo de nodos compuestos, un subnodo 1, subnodo 2, o un ejemplo de un servidor de base de datos, donde hay una base de datos aplicación 1, base de datos aplicación 2. Dentro de la conexión, diremos que la conexión representa una asociación entre dos nodos, a través de la cual estos nodos son capaces de transmitir información en forma de mensajes o señales. Se representa utilizando una línea continua que une los dos nodos que se asocian. Ahí tenemos nodo 1 o la unión de dos nodos. Es común incluir entonces en las conexiones la etiqueta que represente a través de qué medio utiliza la conexión, por ejemplo, internet o una red más grande, como una WAN. También, si es relevante, se suele poner al lado de los nodos, número de nodos que participan en la asociación, por ejemplo, un servidor web al que se conectan usuarios a través de una red WAN, que prevé una conexión de 100 usuarios, también tendría esa representación. Entonces, dentro de los diagramas de red, como ya se ha mencionado, el estándar UML no tiene tipo de paradigma para describir una arquitectura de red, por lo tanto, no proporciona elementos específicos relacionados con la red. Los diagramas de despliegue podrían usarse para este propósito, con algunas modificaciones. Entonces, este es un ejemplo del diagrama de despliegue que actúa como diagrama de red, como se puede ahí apreciar los distintos iconos que se entiende mejor. Entonces ahí miramos el usuario, el internet, las bases de datos, servidor y la red como está distribuida. Entonces vamos a mirar un ejemplo de un diagrama de despliegue. El siguiente muestra un ejemplo sobre este tipo de diagrama donde se muestra un total de 6 nodos y algunos de sus componentes, ¿no? Entonces ahí tenemos el cliente, interfaz, buscador, Ajax, cliente móvil, interfaz móvil, servidor web, aplicación Word, Apache, Tomcat, utilidades. Es lo que tiene un servidor web, un servidor de aplicaciones. Ahí tienen 3 aplicaciones, se conecta a la impresora o la base de datos. Los conceptos que maneja para desarrollar esta evidencia. Entonces, junto con esta información, quería compartirles un material que puede
que a ustedes les sirve para que puedan ampliar estos conceptos, ¿no? Entonces tenemos aquí un documento UML y donde vamos a trabajar, o sea, vamos a ampliar estos conceptos aquí mirados. Por ejemplo, que miramos aquí los tipos de relación y los componentes, los casos de uso, representación gráfica, el diagrama de secuencias, representación gráfica, los diagramas de clase. Por ejemplo, podemos dirigirnos a la parte de diagrama de clases y podemos ampliar estos conceptos, las clases, los atributos, los métodos, las relaciones, la herencia, la jerarquía, la asociación. Podemos entonces mirarlos desde esta documentación que es precisamente del SENA, que nos puede ayudar a... También hay otra documentación que les quería compartir, que son los patrones de diseño. Entonces aquí tenemos los patrones creacionales, estructurales y patrones de comportamiento. Incluso hay otro patrón muy importante que es el patrón vista, el modelo vista controlador o MVC. Entonces podemos ahí ir mirando estos elementos y la explicación de estos patrones ya en detalle. Entonces ahí ahora se los comparto en el grupo de WhatsApp para que puedan darle lectura y puedan ampliar sus conceptos sobre lo que son los patrones de diseño y la ampliación. Dentro de su proyecto de formación, entonces tenemos aquí, estamos dentro de la fase de planeación. Tenemos nuestra guía de aprendizaje. Aquí está la guía de aprendizaje número 4, donde obtuvimos la información referente al desarrollo de esta evidencia y nos corresponde trabajar entonces la evidencia y la actividad de aprendizaje 2. Y venimos trabajando entonces la actividad de aprendizaje, son 6 evidencias, pero en este caso las que estamos socializando son la 5, que es tecnología, desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. Por aquí vamos a subir la evidencia, y la siguiente es la número, que está en la página 7 de esta página, que es la evidencia 06, elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Es la actividad de aprendizaje y el taller de arquitectura de software. Entonces por esta parte vamos a subir. Dentro de lo que es el material de formación, entonces nos vamos a trabajar el diseño de patrones de software. Darle aquí, vamos a acceder entonces a esta información. Aquí encontramos el inicio, que es el diseño de patrones de software. Allí los conceptos sobre los patrones de diseño, y se comienza a mirar los comportamentales, el patrón de diseño creacional, los estructurales, las vistas estáticas, ahí habla de los diagramas de clase, diagramas de objetos, diagramas de componentes, diagramas de despliegue. Ahí tenemos la definición de los artefactos, la asociación de comunicación, los dispositivos y las especificaciones. Y el diagrama de componentes, entonces podemos ampliar desde esta. Eso en cuanto entonces a esta evidencia, a estas 2 evidencias. En cuanto a la evidencia 6, solamente pues hay que documentarnos y extraer entonces la respuesta a esas preguntas. Estimados aprendices, ese es el tiempo para sus preguntas, para los compañeros que nos acompañan, si hay preguntas o hay que ampliar alguno de estos conceptos. Tienen la palabra Carlos o Yesid. Hola, sí, señor Carlos. Yo lo que realmente comprendí fue que elegir un patrón de diseño, y ya con base a eso creo que realizaría la evidencia. Es lo que tengo como claro. Sí, señor. La verdad sí, como te dije, lo que entendí en general es que elijo un patrón de diseño y ya de acuerdo a ese patrón, no sé qué me arroje, si de pronto un diagrama, algo pues en específico donde se plasme de acuerdo al proyecto en que uno tiene en mente, pues sí, me arroja como por decir como un diagrama. Entonces de acuerdo a lo que yo estoy
tengo pensado realizar en esa base de conceptos. No sé si de pronto esté claro o equivocado. Pues yo creo que si es dada la posibilidad, uno utilizaría las diferentes clases de patrones. Sí, exacto. Eso es lo que tengo un poco claro. En mi concepto y en mi proyecto que adelanto, para mí me implicaría la utilización de varios patrones para lograr dar solución a esa evidencia que solicita la visión de despliegue y de componentes, ¿sí? No sé qué diría el profesor al respecto, el profesor Fuel. Sí, don Carlos, como podemos ver en una de las diapositivas, hay varias derivaciones, ¿no? de cada patrón. Están asociados y como podemos ver ahí, socializamos unos cuantos, pero realmente son varios, ¿no? Y bastantes. Y como dice don Carlos, no podríamos implementarlos todos porque cada uno tiene sus características, sus propiedades. Entonces, lo ideal sería ampliar. Por eso les facilitaría esta documentación y si miran, pues que con uno pueden desarrollar su diagrama, entonces, pero si hay necesidad de combinar con otro, pues no habría ningún inconveniente. Lo importante es que lleguemos a uno de los diagramas, en este caso el diagrama de clases o el de objetos, pues aunque no se habló del de objetos, pero sobre todo pues hablé del diagrama de clases, que es como el más práctico, el que más lo conocemos, ¿no? Entonces es más entendible. Entonces tendríamos el primer elemento, el segundo ya sería los componentes para las interfaces, ¿no? Y el de despliegue, cómo va a ser implementado dentro de la red. Es que entiendo de que elaborar una vista de componentes es elaborar el diagrama de componentes o el diagrama de despliegue. Sí. Entonces ya tienen pues parte del trabajo de esta evidencia. Entonces ya tocaría entrar a trabajar sobre lo que es la vista de componentes, o sea, la de interfaces. La interfaces que utiliza, las clases. Sí, que es la utilización de las clases. Pero aún considero de que el elaborar estas evidencias, yo por ejemplo tengo muy claro el diagrama de clases. Ese diagrama eso lo tengo súper claro, pero no tengo claro de una manera completa el elaborar un diagrama de componentes y el elaborar un diagrama de despliegue de las clases que yo tengo, porque todavía no se me hace explícito los materiales, no se me hace explícito. Ojalá que con los materiales que el profesor nos va a aportar, esos tres, la presentación y los 2 PDF, contribuyan a tener una idea mucho más clara para la elaboración de la evidencia. Profe, y tengo una pregunta, es la siguiente: ¿los patrones de diseño se aplican de manera exclusiva y única a programación orientada a objetos? Bueno, dentro de mi experiencia, que esto ha venido dando como resultado viene desde lo que se implementó el paradigma orientada a objetos, pero más que todo la tecnología de casos de uso, lo que es UML, y esto ha venido orientado a objetos. ¿Por qué no hay? Pues ese es el tipo de programación que ha permitido sobre todo la reutilización. Entonces está todo orientado, como enfatizado a este paradigma, la programación orientada a objetos. Así es, don Carlos, por lo que los patrones de diseño que tenemos de las tres clases, y que cada clase pues tiene sus propios patrones, por decir algo, prototipo, ¿sí? O sea, lo que sí han hecho es ampliarla, ¿no? O crear como unas derivaciones en cuanto a estos diseños, estos patrones, pero en sí guardan la misma base, ¿no? La misma esencia. Ya
varía, son variaciones, pero ya particulares ya del propio lenguaje. Ya siguiendo el casos de uso, ¿no? Y uno de los diagramas, pero no lo encuentro ahorita, el ejemplo que trabaja. Bueno, ahí lo buscaremos cuando sí, yo lo creo tenga. que este sí es de donde se aborda desde el inicio hasta el final. Yo creo que sí es este o es el otro. Bueno, no tengo muy, no me acuerdo si es este o el otro documento, pero sí, en cuanto termine yo lo comparto, estos dos PDF más la presentación en el grupo. Sí, señor, porque ese último diagrama que creo que es de componentes, ese nos va a facilitar el desarrollo de la evidencia. Es lo que observa así de manera rápida, ¿sí? Ese seguramente va a poder contribuir al desarrollo de la evidencia en cuanto al diagrama de componentes. Ya el diagrama de despliegue con los famosos nodos, sí, nos toca decir, hay que consultar bastante para lograr tener... Ampliar y lo que yo digo es tener el concepto claro de que se puede aplicar a cualquier proyecto. Sí. A cualquier proyecto, eso es lo ideal de uno como programador, así yo lo veo, ¿sí? Lógicamente. No, incluso la razón de ser de esta formación es por eso análisis, ¿no? Análisis y luego viene desarrollo de software. O sea, como decir, la base de esta tecnología es el análisis. Exacto, sí. No, pues lo entiendo también y uno pues tiene que ser, pues acatar las cuestiones debido a que esta es una tecnología piloto. Somos los pioneros de esta tecnología de manera específica. Muchísimas gracias por su aporte y por los comentarios que son bienvenidos a este espacio. Ese último que está mostrando ahí, en el despliegue, ese es el que me va a ayudar si es que lo logro entender, profe. ¿Sí? Sí, claro que lo va a lograr porque es ya la estructura final, ¿no? Usted lo mira que es de manera que lo puede entender un gerente, lo puede el director de proyectos, el director de sistemas. Esto lo pueden mostrar y uno puede ahí entender, ¿no? Que es como decir un plano, ¿no? Un plano del sistema de información. Entonces uno dice, bueno, ¿qué parte? Si llega a fallar el servidor web, mire que se cae todo. Correcto, sí, señor. Gracias a Jessy por ese aporte de aclaratorio que nos hizo. Muchas gracias. Bueno, don Carlos, no sé si haya más preguntas o finalizamos hasta ahí. Profe, en general entonces el entregable sería un diagrama de acuerdo al patrón. Sí, don Jesse, es así, yo lo miraría por ahí, el diagrama de acuerdo a la tecnología o al patrón, que es al patrón de diseño, o mencionando el patrón de diseño, el diagrama y las vistas, ¿no? O la vista o el despliegue. Eso nos pide, cuando revisamos ahí lo que pide la evidencia, eso debe implementarlo. Entonces, antes de realizar la evidencia hay que volver a revisar estos documentos. Si hay que volver a consultar, pues hay que hacerlo. Si hay preguntas, inquietudes referente ya al momento que ustedes vayan a realizar, pues estamos prestos a responderle. Cualquiera de los medios nos hacen llegar y si no la tenemos en ese momento, pues la investigamos hasta que dar claridad a las inquietudes que tengan, ¿no? Con esto no termina, con esta exposición no termina la guía de la evidencia, sino pues está abierto todavía para que la aclaremos. Las aclaraciones son bienvenidas. Claro. Bueno, vamos a ver qué sucede, profe. No lo molesto más. A Jessy, muchas gracias y buenas noches para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias, Sid. Que tengan una feliz noche y que descansen y nos vemos en una próxima reunión. Correcto, sí, señor. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego, buenas noches.